Y en este nuevo video de la Yuko Pianissimo vamos a analizar una alternativa blanca a la octava jugada. Bueno, los movimientos son E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3, caballo F6 y D3, A6 para retirar el alfil a A7, enroque, D6, alfil B3, alfil A7. Y ahora vamos a observar que hay tres alternativas principales. Quizás la más principal de las tres sea caballo de B, D2, aunque también vamos a ver que se puede jugar, por ejemplo, alfil E3 y H3 también es una jugada posible de realizar. Bien, vamos a analizar primero la jugada alfil a E3. Alfil a E3 se contesta con, bueno, enroque, caballo de B, D2, caballo E7. Generalmente vamos a notar que siempre el plan caballo E7, caballo G6 se va a realizar, con lo cual no va a ser difícil de aprender todas las variantes de la Yuko Pianissimo. Caballo H4, por ejemplo, alfil por E3, F por E3, alfil a E6, y ahora, por ejemplo, dama E2, pero bueno, en este caso vendría alfil por, peón por y A5. Y bueno, en este caso los planes que tendría el negro serían jugar dama D7 y A4, intentando, bueno, abrir una columna, cambiar el peón de A por el peón de B, y bueno, en este caso la posición estaría completamente igualada y sin ningún tipo de dificultad. Bien, la segunda opción es jugar, bueno, H3. En este caso, bueno, el negro debería contestar H6 para evitar cualquier tipo de clavada molesta. Y ahora se podría jugar tres tipos de jugadas. Caballo de B2, por ejemplo, sería una posibilidad, pero en este caso vamos a observar que, bueno, la jugada G5, caballo H2, y ahora la jugada torre G8, ¿sí? Lo dejaría al negro con una ligera ventaja. ¿Qué podría hacer el blanco en esta posición? Bueno, podría hacer tres posibles jugadas: caballo G4, G4 y rey H1. La jugada G4 es una jugada posible, pero bueno, en este caso vendría H5, dama F3, dama E7, jugada muy buena. Y ante un caballo C4, H por G4, H por G4 y alfil D7, caballo E3 y enroque largo. Y bueno, como podemos observar, en esta posición el negro tiene ataque sobre el flanco del rey blanco, con lo cual tiene una ligera ventaja en esta posición. Por esa razón observamos que bueno, la jugada G4 no es una gran alternativa para el blanco. La jugada caballo G4 tampoco lo ayuda al blanco, dado que, bueno, vendría alfil por, peón por y dama D7. Y ahora, por ejemplo, si dama F3, caballo por G4, y ante un alfil por F7, dama por F7, dama por G4, H5, y ante un dama F5, dama por, peón por y torre F8. Y bueno, el peón de F5 ha quedado realmente muy débil, ¿sí? Y bueno, es un objeto de ataque. El negro está mejor en esta posición, partida que se jugó entre Rostein y Paz en el año 2016, con lo cual, bueno, es un ejemplo de cómo proceder ante una jugada como caballo G4. Y otra alternativa posible sería, bueno, la jugada rey H1. En este caso G4 también sería una jugada muy buena, abriendo líneas para el ataque. Y ante un H4, la jugada caballo H5 lo dejaría al negro mejor en esta posición. Así que, bueno, como pueden observar, no es una gran alternativa la jugada caballo de B de 2, ¿sí? Que, bueno, hemos analizado en esta posición y hemos cubierto todas las líneas. Solo mencionar que, bueno, se jugaba anteriormente la jugada G4, pero bueno, aquí la mejora es la jugada torre G8, ¿verdad? Que es mucho más precisa y que de hecho
como podemos analizar en todas las variantes, tanto caballo G4 como G4 como rey H1, lo deja al negro con una gran ventaja en esta posición, con lo cual la jugada caballo BD2 por esa razón es una imprecisión. Alfil E3, por ejemplo, bueno, llevaría, por ejemplo, si jugamos en roque, transpondría a la variante principal, con lo cual, bueno, no la vamos a analizar, la vamos a analizar luego. Entonces vamos a pasar a ver la jugada torre 1, que es posible. También es dudosa porque, bueno, en este caso vendría G5, caballo H2 y G4, abriendo líneas. Esto ya lo conocemos de líneas anteriores, es muy característico. Ahora, por ejemplo, habría dos posibilidades. H por G4 sería lo mejor, pero también se ha intentado caballo por G4. Ahora, por ejemplo, caballo por, peón por y torre G8. Y ahora, por ejemplo, si G5, H por G5, alfil E3, bueno, alfil por, torre por no sería posible, si no sería lo mejor en esta posición. Habría que jugar peón por. Y ahora vendría la jugada G4, G3, y bueno, dama G5, dama E2 y torre H8. Y el negro tiene una gran ventaja en esta posición, está mejor, con lo cual no es tampoco una jugada recomendable torre 1. Esta partida se jugó entre Kadrik y Bakik en Zadar 2012. Así que bueno, como pueden observar, no es una opción recomendable, sin ninguna de las variantes que hemos analizado. Así que bueno, vamos a seguir y vamos a pasar a la variante principal. Sí, vamos a pasar a ver la jugada caballo BD2, que bueno, es lo mejor. Ante esto, el negro se debe enrocar y ahora surgen dos líneas que son las principales. Una de las líneas es jugar bueno, H3, como pueden ver en la pantalla, y la otra torre 1, que está marcada en color verde. Y surge una segunda línea, que no es la principal, sino que es secundaria, que es la jugada caballo C4. En este caso, el negro quedaría con una ligera ventaja, como se demostró en la partida entre Adams y Anand en Moscú 2007, con caballo E7, alfil G5, caballo G6, caballo H4, por ejemplo. Y ahora no jugar lo que jugó Karpov ante Nunn en 1982, donde las blancas quedaron un poquito mejor. Karpov jugó alfil G4, que no es tan precisa. En lugar de alfil G4, lo mejor es rey H8, una jugada que se prepara para, por ejemplo, ante un caballo por G6, retomar con el peón sin tener ningún peligro a la diagonal del alfil. Entonces ahora, por ejemplo, alfil E3, B5, jugada de ataque, y si caballo D2, bueno, vendría alfil por, peón por, dama E7, dama E2 y H6, H3, alfil D7, desarrollando la última pieza que faltaba, torre F2, y la jugada G5 lo dejaría al negro con una ligera ventaja, como se dio en la partida que recién mencionaba entre Adams y Anand en Moscú en 2007. Así que bueno, por esa razón la jugada caballo C4 es una jugada secundaria, porque bueno, no lleva nada bueno para el blanco. Lo mejor que pueden hacer, como les mencionaba, era la jugada H3 y la jugada torre E1. Vamos con H3 primero. Bueno, H6 debe jugar de nuevo el negro en esta posición. La idea es intentar llevar la dama a F6 en algún momento, sin tener que preocuparse el negro por la clavada en G5. Entonces, por ejemplo, si torre 1, caballo H5. Bueno, ahora puede jugarse caballo C4, por ejemplo, que no es lo mejor, porque bueno, se llegaría a una igualdad rápida haciendo el plan que les mencionaba anteriormente, que era dama F6, alfil E3 y caballo F4. Y bueno, el negro tendría una posición cómoda con total igualdad. Por eso, en lugar de jugar caballo C4, lo mejor que puede hacer aquí el blanco es intentar, bueno, caballo F1. Pero ahora, por ejemplo, con dama F6, siguiendo el plan, el blanco podría reaccionar de dos formas diferentes. Una sería jugar caballo E3 y la otra sería intentar un alfil a E3. Ante alfil E3, bueno, el negro cambiaría en E3, caballo F4, alfil C2 y caballo E7, por ejemplo.
y ante un rey H2, caballo E G6, y ante un caballo G1, caballo E6, y la posición estaría completamente igualada, ¿sí? Con total control en una partida, bueno, que no presenta mayores dificultades para el negro. Y la otra posibilidad era la jugada caballo E3. En este caso vamos a seguir una partida entre Mamedov y Azarov en el 2006, ¿sí? En Kusadasi se jugó caballo F4, por ejemplo, y ahora si caballo G4 seguiría dama G6, alfil por, peón por, y ahora por ejemplo caballo H4 sería lo mejor, ¿sí? Y bueno, obviamente lo más agresivo para el blanco, pero también se puede jugar un D4, a lo que bueno se puede intentar con alfil por G4, H por G4, dama por G4, dama D3, torre de A a E8, y si alfil de 5, bueno, vendría dama de 7, dama de 2 y G5, y ante un dama de 2, la jugada rey G7 lo dejaría al negro con una posición completamente igualada, y bueno, llegaríamos a la partida que les mencionaba, que era entre Mamedov y Azarov en Kusadasi 2006. Entonces, bueno, lo mejor, como les decía, era jugar caballo H4, ¿sí? Ante caballo H4, dama G5 es lo mejor que puede hacer el negro, caballo F5 por ejemplo, vendría un H5, y si caballo H2, la jugada G6, caballo F3, dama F6, y caballo 5 D4. Esta partida se jugó entre Odek y Landa en 1989, y ahora viene una jugada que bueno, no se realizó en la partida, que es la jugada G5, ¿sí? Que es una mejora de la partida. Y ahora, por ejemplo, si caballo F5, vendría, bueno, alfil por, peón por, y la jugada G4, y el negro tendría ataque en esta posición, y una posición realmente muy agresiva, debido a la gran actividad que presenta el alfil negro sobre el rey, ¿verdad? Y el peón de F2, con lo cual sería una posición muy buena para el negro en esta posición. Así que bueno, por esa razón, ninguna de las jugadas que hemos analizado es lo mejor que tiene el blanco. Si bien es cierto que bueno, obviamente H3 es una jugada sólida, lo mejor quizás que pueda hacer el blanco es jugar torre E1, sería la variante principal, y ante torre E1, bueno, la jugada caballo G4, tocando el peón de F2, torre E2 lo defiende, rey H8, si es una jugada necesaria para poder jugar un F5 en algún momento, H3 por ejemplo, bueno, caballo H6, y ahora sí el negro está listo para jugar F5, caballo F1 por ejemplo, con idea de hacer alfil por H6, y ahora la jugada buena es F5, ¿sí? Omitiendo la captura del alfil en H6, ¿sí? Y ahora bueno, lo mejor sería jugar D4, pero vamos a ver qué pasa por ejemplo si alfil por H6 en primer lugar. Bueno, el negro debería contestar con G por H6, y ante un E por F5, alfil por F5, alfil de 5, dama F6, dama de 2 por ejemplo, bueno, caballo E7, alfil por B7, torre B8, y si alfil E4, bueno, vendría alfil por, torre por y caballo G6, y el negro tendría una ligera ventaja debido a la debilidad que presenta el blanco, ¿sí? de su flanco de rey. Tiene muy abierto toda esta zona, ¿sí? Del flanco de rey, se pueden posicionar las torres creando un ataque muy violento sobre el flanco de rey. Además, la actividad que presenta el alfil negro es realmente muy agresiva, y además tiene muy debilitado el punto F4 para que podamos posicionar un caballo en esa zona. Por esa razón, la ligera ventaja que presenta el negro en esta posición. Otra alternativa, por ejemplo, podría ser jugar un alfil E3, que es una jugada mala, debido a F por E4, D por E4, alfil por H3, jugada muy buena. Y ahora, por ejemplo, si alfil por A7, torre por A7, y ante un caballo E3, la jugada torre A8, alfil de 5 y el golpe torre por F3 lo dejaría el negro ganando la partida inmediatamente, con lo cual por esa razón alfil E3 es un error.
Y por último, analizaremos la jugada alfil G5. En este caso, bueno, se llegaría a una posición completamente igualada, ya que se jugó en una partida entre Rodríguez y Carlsen en el 2014, en unas rápidas. La jugada dama E8 jugó Carlsen en esta posición. Dama D2, por ejemplo, bueno, F por E4, D por E4 y caballo G8. Y ante un caballo 3 H2 vendría la jugada dama G6 con posición completamente igualada, sin ningún tipo de inconvenientes para el negro. Por esa razón, lo mejor que puede jugar el blanco es la jugada D4. Y ante esto, el negro, bueno, tiene que jugar F por E4, torre por E4 y alfil F5. Y ahora, por ejemplo, torre H4 sería lo mejor, pero se puede intentar también un torre 1. En este caso el negro debería contestar con E por D4. Y ahora decir que, bueno, tanto caballo por D4 como C por D4, perdón, lo dejaría el negro con ligera ventaja. Por ejemplo, si C por D4, bueno, vendría dama F6. Y ahora, por ejemplo, si alfil G5, dama G6, y ante un dama D2 la jugada caballo F7 con idea de alfil por H3, lo deja el negro muy bien. Y en lugar de alfil G5 se puede jugar también una jugada como caballo G3, pero en este caso la jugada caballo por D4, caballo H5 y la jugada alfil C2, que es una jugada muy buena, lo dejaría el negro con ligera ventaja. Y ante un torre 1 E por D4 también dijimos que se podía contestar con la jugada caballo por D4, pero en este caso caballo por D4, C por D4 y dama F6, alfil E3 y alfil G6 dejaría también al negro con grandes chances de obtener una excelente posición, porque bueno, tiene una ligera ventaja y puede incrementar la presión para aumentar aún más esa ventaja. Por esa razón, la mejor jugada es torre H4, a lo que se contestaría con un E4, que es lo mejor, alfil G5, dama D7, caballo D3 a D2, caballo F7, y ante un alfil E3 la jugada D5 deja la posición completamente igualada, y bueno, el negro tiene una excelente posición para luchar en el medio juego. Así que bueno, hasta acá llega este video donde hemos analizado una alternativa a la octava jugada. Sí, hemos cubierto todas las líneas con todas sus subvariantes. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, que va a ser el último de la Yuko Pianissimo. Así que bueno, hasta el próximo video.